Siempre me ha gustado la naturaleza, ¿sabes? El aire fresco, el silencio, buscando sitios donde la mano del hombre no hubiera metido demasiado la pata. Di con este bosque en viejos mapas, un sitio del que la gente del pueblo cercano no hablaba mucho, o lo hacían con un brillo raro en los ojos. Decían que ahí dentro el sol no se veía nunca. Una exageración, pensé yo. ¿Cómo va a ser eso posible? Pero la curiosidad, esa vieja amiga y a veces enemiga, me picó. Preparé mi equipo, la cámara, provisiones, lo normal para un par de días explorando. La entrada al bosque ya era diferente. No había el típico claro soleado. Era como cruzar un umbral. La luz disminuyó drásticamente, no gradualmente. En un paso, pasé del crepúsculo a una oscuridad densa, como si el cielo se hubiera tragado de repente. El aire también cambió. Se volvió frío, húmedo, con un olor extraño, como a tierra mojada, y algo más. Algo rancio, quizá a musgo muy viejo, o a descomposición lenta. No olía mal del todo, pero era inquietante. Saqué la linterna, aunque intentaba no usarla para que las pilas duraran. Pero era inútil. Sin ella, no veía más allá de mis narices. Los árboles eran altos, retorcidos, con ramas que se enredaban arriba, formando una bóveda impenetrable. Empecé a caminar. El suelo era blando, cubierto de hojas podridas y ramas rotas. Cada paso crujía y el sonido parecía amplificarse en el silencio opresivo. No se oían pájaros, ni insectos, nada de lo que esperarías en un bosque. El tiempo pareció perder su sentido. No había sol, ni crepúsculo, ni amanecer. Siempre era esa oscuridad uniforme. Miraba el reloj de vez en cuando, pero se sentía irrelevante, como si el bosque tuviera su propio ritmo, uno mucho más lento y antiguo. Después de lo que calculé que serían varias horas, la sensación de estar solo empezó a flaquear. No vi nada, pero la sensación es difícil de explicar. Como cuando sabes que alguien está detrás de ti, aunque no lo hayas visto ni oído. Me detenía, aguantaba la respiración, escuchaba. Solo el latido de mi propio corazón en mis oídos, y ese silencio del bosque. Un silencio que no era ausencia de ruido, sino una presencia en sí mismo. Un silencio expectante. Intentaba convencerme de que era mi imaginación, que la oscuridad y el aislamiento me estaban jugando una mala pasada. Pero la sensación persistía. Era como si el bosque mismo me observara, cada árbol, cada sombra. Luego empezaron los sonidos. Al principio, muy suaves. Un crujido lejano, que podría ser una rama. Un susurro que podría ser el viento, aunque no sentía brisa alguna. Sonidos que tu cerebro intenta racionalizar. Pero se volvieron más claros, más deliberados. Un rascar en la corteza de un árbol cercano, como si algo estuviera trepando. Un arrastrar suave entre las hojas, moviéndose paralelamente a mí, justo fuera del alcance de la linterna. Apuntaba con la luz rápidamente, pero nunca veía nada. Solo troncos, musgo, la oscuridad impenetrable. Mi corazón ya no latía solo en mis oídos, sino que me golpeaba contra las costillas, una alarma constante. Intenté orientarme con la brújula, pero parecía loca. La aguja temblaba, giraba sin sentido. El GPS en el teléfono no tenía señal, claro. Estaba realmente solo, y la idea empezó a hundirse, pesada como una piedra. Caminé más rápido, tropezando con raíces ocultas. La sensación de ser seguido se intensificó. Ya no era solo una sensación, era una certeza fría que se arrastraba por mi espalda. Algo estaba ahí fuera conmigo. Me detuve en seco. Escuché un chasquido detrás de un tronco enorme y cubierto de musgo. No era el crujido de una rama, era un paso. Pesado. Como si alguien estuviera intentando no hacer ruido pero fallando. Giré la linterna. Nada. La luz rebotaba en la corteza húmeda, en las hojas brillantes por la humedad. Pero la sensación de que algo asterisco se había movido allí, era abrumadora. Mi respiración se aceleró. Empecé a hablar solo, supongo. Venga, protagonista, relájate. Es solo el viento. O un animal.
Pero sabía que no lo era. El silencio había vuelto, más denso, más pesado que antes. Decidí montar el campamento. Necesitaba descansar, pensar con claridad. Encontré un pequeño claro. Bueno, lo más parecido a un claro en este sitio, entre unos árboles especialmente gruesos. Monté la tienda rápido, con las manos temblando un poco. Encendí una pequeña linterna de camping dentro. La luz amarilla se sentía débil, vulnerable, un pequeño islote de calidez, en un océano de oscuridad hostil. Intenté comer algo, pero tenía el estómago revuelto. Cada ruido fuera de la tienda me ponía en alerta máxima. Una rama que caía, el goteo constante de humedad, todo sonaba como si algo se acercara. Me metí en el saco de dormir, pero no pude dormir. Cada fibra de mi ser estaba tensa, escuchando. El aire dentro de la tienda se sentía viciado, pesado, a pesar de que era diminuta. Y entonces lo oí. No era un crujido, ni un susurro. Era un sonido, húmedo, como algo grande y resbaladizo arrastrándose por la tierra mojada, justo fuera de la tienda. Se detuvo, justo al lado de la tela. Podía casi sentir su presencia. Era fría, antigua, hambrienta. Una cosa que no pertenecía a este mundo, pero que había echado raíces profundas aquí. Aguanté la respiración hasta que los pulmones me ardieron. El sonido volvió, pero esta vez era diferente. Un golpeteo suave, rítmico, en la tela de la tienda. Como dedos, o algo parecido. Tap, tap, tap. Silencio. Tap, tap. Un patrón irregular, sin prisa. Como si estuviera jugando, o esperando a que reaccionara. El miedo me paralizó. No podía moverme ni gritar. La linterna pequeña temblaba en mi mano. La luz proyectaba sombras danzantes en la tela. Cada sombra parecía cobrar vida, retorciéndose, alargándose, convirtiéndose en formas imposibles. El golpeteo continuó por lo que parecieron horas. A veces se alejaba un poco, luego volvía. A veces se volvía un arrastrar, luego de nuevo el golpeteo. Tortura pura. En un momento, escuché un sonido diferente. Un suspiro. Justo al lado de mi cabeza, al otro lado de la tela. Era bajo, ronco, lleno de una tristeza y un hambre infinitos. Cerré los ojos con fuerza, apretándolos hasta que vi estrellas. Recé. Yo, que no soy creyente, recé a lo que fuera que pudiera escucharme. Solo quería que se fuera. No sé cuándo me quedé dormido, o si realmente lo hice. Quizá me desmayé del miedo. Cuando me desperté, el silencio había vuelto. El aire aún era pesado, frío, pero el golpeteo había cesado. Salí de la tienda con cautela. La linterna grande casi muerta. Solo daba una luz tenue. Revisé alrededor. No había huellas en el suelo blando, nada que indicara que había estado allí. Era como si el bosque lo hubiera absorbido. O borrado. La sensación de ser observado seguía ahí, latente como un frío en los huesos que no se iba. Desmonté el campamento a toda prisa. No quería pasar ni un minuto más allí. Mi única meta era encontrar la salida. No importaba en qué dirección, solo salir de ese lugar. Intenté usar el sol como guía, pero recordé, no había sol. Me guié por la brújula, aunque no me fiaba. Caminaba, y parecía que no avanzaba. Los árboles se veían iguales. La oscuridad era la misma. La desesperación empezó a roer. Miraba el reloj. Habían pasado horas, muchas horas, y el paisaje no cambiaba. Era como si estuviera atrapado en un bucle, caminando en círculos, o peor, en el mismo sitio. Mis provisiones se estaban acabando. El agua tenía un gusto raro, como a tierra. La comida, apenas podía tragarla. La garganta se me cerraba del miedo y la ansiedad. Volví a escuchar los sonidos. El arrastrar, el rascar. Pero ahora se sentían más cercanos, más confiados. Como si supieran que estaba perdido, que no tenía a dónde ir. Empecé a correr. Sin rumbo fijo, solo correr. Tropezaba, caía, me levantaba,
Y seguía. Las ramas me golpeaban la cara, las raíces me hacían caer, pero el miedo era un motor más fuerte que el dolor. Caí de rodillas exhausto, sin aliento. La linterna rodó, la luz parpadeó y se apagó. Oscuridad total. Una oscuridad tan profunda que dolía en los ojos. El silencio volvió. Pero esta vez, no era un silencio vacío, era un silencio lleno. Lleno de presencias, de miradas invisibles, de algo que esperaba en la negrura. Podía olerlo ahora. Ese olor rancio, húmedo pero con un matiz nuevo, como a sangre vieja y musgo podrido. Estaba cerca, muy cerca. Sentí un roce en mi tobillo. Suave, frío, húmedo. No grité. No pude. El sonido se quedó atascado en mi garganta. Mi cuerpo se tensó, esperando el siguiente toque, el ataque. Pero no llegó. Solo el roce, y luego se retiró. Como si solo quisiera saber que estaba allí, que me había encontrado. La tortura psicológica era peor que cualquier dolor físico. Me arrastré hacia un árbol, apoyando la espalda en la corteza áspera y húmeda. Intenté regular mi respiración. Cada bocanada de ese aire frío y rancio me quemaba los pulmones. Pasé lo que pareció otra noche eterna acurrucado contra el árbol, escuchando. El bosque no dormía. Estaba vivo, a su manera retorcida y oscura. Y yo era un intruso en su sueño. Con la primera señal, casi imperceptible de que el día comenzaba, solo una ligera atenuación de la oscuridad, volví a ponerme en marcha. Cojeando, hambriento, pero impulsado por el pánico. Ya no intentaba encontrar una dirección. Solo seguía adelante, esperando tropezar con un borde, con algo que no fuera más árboles y oscuridad. Mi mente empezaba a fallar. Empecé a ver cosas por el rabillo del ojo. Formas que se movían entre los troncos, figuras humanoides que se disolvían cuando giraba la cabeza. ¿Eran reales? ¿O era la falta de sueño, el miedo? Un tronco parecía retorcerse, una rama parecía una mano huesuda. El bosque se burlaba de mí, usando mi propia percepción distorsionada en mi contra. Encontré algo. Al principio, pensé que era una roca grande, pero al acercarme, la tenue luz reveló que era una estructura, hecha de piedra, muy antigua, casi engullida por la vegetación. Era un círculo de piedras sin forma aparente, cubiertas de símbolos erosionados que no reconocí. En el centro, una piedra más grande, plana, con una hendidura en el medio. Un escalofrío me recorrió la espalda. Esto no era natural. Esto era intencionado. Algo había sido hecho aquí, hace mucho tiempo. Algo oscuro. La hendidura en la piedra central parecía un canal, y había una mancha oscura en la superficie. Seca. Muy seca. Mi mente no quería formar la palabra. Me alejé de la estructura, el corazón latiendo con fuerza renovada. Este bosque no solo estaba deshabitado por la gente normal. Estaba habitado por algo que la gente normal quería evitar a toda costa. Seguí caminando, ahora con un terror más definido. El miedo a lo desconocido se había transformado en miedo a lo que que había aquí. Algo antiguo, malicioso, que usaba este lugar para sus propios fines. El arrastrar volvió, más cerca que nunca. Sonaba impaciente, como si la cosa supiera que había visto algo y no le gustara. Miré hacia atrás. En la penumbra, entre los árboles, vi algo. Alto, delgado, oscuro. Se fundía con las sombras, pero estaba ahí, inmóvil, observando. No tenía rostro, o no podía distinguirlo en la oscuridad. Solo la silueta. Una silueta que no parecía natural. Demasiado alargada, con ángulos extraños. Corrí de nuevo. Esta vez, el pánico era total. No pensaba, solo reaccionaba. Huir de lo que me perseguía. Huir del bosque que se sentía cada vez más como una trampa viviente. No sé cuánto tiempo corrí. Mis pulmones gritaban, mis piernas ardían. La oscuridad parecía volverse más densa, los árboles más apretados. Caí de nuevo, esta vez con más fuerza. Me golpeé la cabeza contra algo duro,
La visión se me nubló. Escuché el arrastrar acercándose. Lento. Implacable. Intenté levantarme, pero mi cuerpo no respondía. El pánico se convirtió en una aceptación helada. Esto era todo. Este era el final. En este bosque donde el sol nunca salía. Sentí un frío indescriptible acercarse. No era el frío del aire. Era un frío que parecía venir de dentro, de la propia tierra, de la cosa que se arrastraba hacia mí. Escuché un sonido, un gorgoteo, y un olor, ahora mucho más fuerte. Ese olor a rancio y a sangre vieja. La cosa estaba justo encima de mí. No vi su forma, solo la oscuridad, pero sentí su aliento, frío, húmedo, con ese olor horrible. Y luego, un tacto, húmedo, viscoso, en mi cara. Cerré los ojos, esperando el final, pero el final no llegó como esperaba. Hubo un tirón, fuerte, y luego, nada, oscuridad, silencio. Me desperté, o eso creo. Estaba diferente. El frío seguía ahí, pero ahora parecía parte de mí. El olor rancio también. No podía moverme bien, sentía que mis miembros estaban pesados, como si estuvieran cubiertos de barro, o de algo peor. Intenté gritar, pedir ayuda, pero el sonido que salió de mi boca no era mi voz. Era ese gorgoteo, ese sonido húmedo y horrible. Miré mis manos en la penumbra. No eran mis manos, eran alargadas, cubiertas de algo oscuro y brillante. Se movían lentamente, con dificultad. Levanté la vista, vi los árboles, la oscuridad, y una figura, alta, delgada, oscura. Estaba allí, observándome, pero esta vez, sentí que me estaba mirando en un espejo. Y entendí. El bosque no solo te atrapaba, te cambiaba, te convertía en una de sus cosas, una de las cosas que se arrastran en la oscuridad eterna. Ahora soy parte del silencio, parte de los sonidos que asustan a los nuevos intrusos. Y espero en la oscuridad, siempre esperando.